Los hidrocarburos son compuestos binarios formados por carbono e hidrógeno. En un hidrocarburo, los enlaces entre los átomos de carbono pueden ser simples si comparten un solo par de electrones, dobles cuando comparten dos pares de electrones o triples cuando comparten tres pares de electrones. De acuerdo a esta característica, los hidrocarburos se pueden clasificar en alcanos, alquenos y alquinos. A los alcanos se los llama también hidrocarburos saturados y a los alquenos y alquinos hidrocarburos no saturados. Según su estructura, los alcanos pueden ser alcanos lineales, cuando los átomos de carbono son consecutivos, alcanos ramificados, cuando presentan una cadena principal y una o varias ramificaciones, o cicloalcanos, cuando forman cadenas cerradas. En este video vamos a hablar de los alcanos ramificados. Los alcanos ramificados presentan una estructura formada por una cadena principal y una o varias ramificaciones. Las ramificaciones pueden presentar uno o más átomos de carbono. En estos ejemplos podemos observar que el primer compuesto tiene una cadena principal formada por 6 átomos de carbono y una ramificación de un átomo de carbono. El segundo compuesto presenta una cadena principal formada por 9 átomos de carbono y 2 ramificaciones, una de un átomo de carbono y otra de 2. Las ramificaciones son radicales alquilo o radicales alquílicos y se diferencian por la cantidad de átomos de carbono que contienen. ¿Qué son los radicales alquílicos o radicales alquilo? Son grupos atómicos, es decir, estructuras que resultan de eliminar un átomo de hidrógeno de un hidrocarburo. Por ejemplo, si una molécula de metano pierde uno de sus hidrógenos, se transforma en un radical metilo. Es decir, se transforma en un radical alquilo y recibe el nombre del alcano del cual proviene, cambiando la terminación ano por il. Por lo tanto, será un radical metilo o radical metil. Al perder un hidrógeno, queda con una valencia libre. De esta manera, se une a una cadena de carbonos, que será la cadena principal, formándose un alcano ramificado. Veamos otro ejemplo. Si una molécula de etano pierde un hidrógeno, se transforma en un radical etilo, que como en el caso anterior, al combinarse con una cadena de carbonos, formará un alcano ramificado. La ramificación, en este caso, tendrá 2 átomos de carbono. Existen otros radicales de cadenas más largas. Así, cuando el radical tiene 3 átomos de carbono, se llamará radical propilo porque proviene de un propano que perdió un hidrógeno. O se llamará butilo cuando el radical tiene 4 átomos de carbono, ya que proviene de un butano, que es un alcano de 4 átomos de carbono. Vamos a hablar ahora de la nomenclatura de los alcanos ramificados, es decir, vamos a ver cómo nombramos a dichos compuestos. Veamos el siguiente ejemplo. Lo primero que debemos hacer es identificar la cadena principal, es decir, elegir la cadena de átomos de carbono más larga. Esta cadena principal dará origen al nombre base del compuesto. En este caso, la cadena principal tiene 6 átomos de carbono y por lo tanto el nombre base del compuesto será hexano. Una vez identificada la cadena principal, debemos enumerar los átomos de carbono de la misma. Esta numeración podemos hacerla de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Podemos observar que la ramificación estará ubicada en el carbono 3 o 4 según el sentido de cada numeración. En estos casos, siempre se debe elegir la numeración en la cual la posición de la ramificación sea la menor. Por lo tanto, la forma correcta de enumerar la cadena en este caso es la primera, es decir, de izquierda a derecha, ya que al numerar de esta manera
la ramificación queda en la posición de menor valor, que es 3. A continuación debemos identificar el o los radicales que forman las ramificaciones. En este caso, hay una sola ramificación que tiene un átomo de carbono. Esta ramificación es un radical metilo, ya que deriva del metano. Por lo tanto, en el nombre, delante de hexano, ponemos metil para indicar esta ramificación. Para finalizar, debemos colocar la posición de la ramificación. Por eso, en este caso, completamos el nombre con un 3 adelante. Después del número se coloca un guión. Por lo tanto, este compuesto se llamará 3-metilhexano. Veamos otro ejemplo. En este caso, la cadena principal tiene 5 átomos de carbono, por lo tanto, el nombre base será pentano. Numeramos la cadena principal de izquierda a derecha, ya que el extremo más cercano a la ramificación es el de la izquierda. Identificamos la ramificación. Se trata de un radical metilo. Por lo tanto, colocamos 2-metil delante de pentano y de esta manera queda completo el nombre. El 2 indica la posición de la ramificación y metil el radical alquílico. Este compuesto, por lo tanto, se llama 2-metilpentano. En este compuesto, la cadena principal tiene 6 átomos de carbono, por lo tanto, el nombre terminará en hexano. Numeramos la cadena principal de izquierda a derecha, ya que el extremo más cercano a la ramificación es el de la izquierda. Observemos que la ramificación se ubica en el carbono 3. Identificamos la ramificación. Se trata de un radical etilo, ya que tiene 2 átomos de carbono. Proviene, por lo tanto, del etano, que es un alcano formado por 2 átomos de carbono. Colocaremos entonces 3-etil delante de hexano. El 3 indica la posición de la ramificación y etil es el nombre del radical. De esta manera queda completo el nombre. Veamos ahora el siguiente ejemplo. La cadena principal tiene 7 átomos de carbono, por eso el nombre base será heptano. Numeramos la cadena principal desde el extremo más cercano a las ramificaciones, es decir, desde la izquierda. Podemos observar que este compuesto presenta 2 ramificaciones de un átomo de carbono cada una. Se trata entonces de 2 radicales metilo. Por lo tanto, en el nombre agregaremos el prefijo di para indicar que hay 2 ramificaciones, colocando dimetil delante de heptano. Finalmente, colocamos delante los números que indican las posiciones que ocupan las ramificaciones. Como son 2 ramificaciones, a cada una de ellas les corresponde un número. Por lo tanto, pondremos 3, 3, un número para cada ramificación. No importa que el número se repita, ya que cada número está relacionado con una ramificación. El compuesto se llamará entonces 3,3-dimetilheptano. En este compuesto, la cadena principal está formada por 8 átomos de carbono, por lo tanto, el nombre base es octano. Numeramos la cadena principal de izquierda a derecha, es decir, comenzando por el extremo más cercano a la ramificación. En este caso, el compuesto presenta 3 radicales metilo en las posiciones 2, 3 y 4. Por lo tanto, agregaremos 2, 3, 4 trimetil. Los números indican las posiciones de las ramificaciones. Trimetil indica que hay 3 radicales metilo. Es decir,
el prefijo tri indica que el radical metilo se repite 3 veces. Por lo tanto, el nombre de este compuesto será 2,3,4-trimetiloctano. En este compuesto, la cadena principal está formada por 9 átomos de carbono, por lo tanto el nombre base será nonano. Numeramos la cadena principal de derecha a izquierda, ya que es el extremo más cercano a una ramificación. Este alcano presenta 2 ramificaciones. Una ramificación de un átomo de carbono, o sea un radical metilo, ubicado en la posición 2, y una ramificación de 2 carbonos, ubicado en la posición 6. Esta ramificación corresponde a un radical etilo. En el nombre del compuesto se colocan las ramificaciones por orden alfabético, indicando la posición que ocupa cada una. Por lo tanto, delante de nonano colocaremos 6-etil, 2-metil, completando de esta manera el nombre. En este compuesto, la cadena principal está formada por 6 átomos de carbono, por lo tanto, el nombre base es hexano. Numeramos la cadena principal comenzando por el extremo más cercano a la ramificación. De las 2 posibles numeraciones de la cadena principal, consideramos la que está en rojo, ya que en este caso la primera ramificación está en el carbono 2. El compuesto presenta 2 ramificaciones de un átomo de carbono, es decir, 2 radicales metilo. Estas ramificaciones están ubicadas en los carbonos 2 y 4. Por lo tanto, completaremos el nombre con 2,4-dimetil. El prefijo di indica que hay 2 ramificaciones. Los números 2 y 4 que están delante del nombre indican las posiciones de las ramificaciones. El compuesto se llamará entonces 2,4-dimetilhexano. Un breve comentario de la fórmula general de los alcanos. En la fórmula general, N representa la cantidad total de átomos de carbono. Por lo tanto, en la fórmula general del siguiente compuesto, N es igual a 7. Esto significa que se cuentan todos los carbonos, no solo los de la cadena principal, sino también los de las ramificaciones.